Hola a todos, espero que estén súper bien. Durante el mes de octubre realicé 2 maratones de lectura, de los cuales hice vlogs, y dentro de esos vlogs hablaba de las reseñas de sus libros, pero también en octubre hubo algunas semanas en las que no participé en ningún maratón, pero sí leí libros y este es el wrap-up de esos libros. Así que aquí van los clips de cada vez que terminé de leer uno de esos libros y hablé de ellos. En esta sección de wrap-up voy a hablar de 3 libros que leí la primera semana de octubre. El primero fue el audiolibro de The Upside of Unrequited de Becky Albertalli, y me encanta que todos sus libros son súper ligeros. Sin embargo, con este tuve unos cuantos problemillas con algunas cosas que sucedían con el personaje principal. No tanto que sucedían, sino su forma de pensar, sus excusas que ponía para evitar ciertas situaciones, y algunas sí las entiendo perfectamente, pero había otras que siento que estaban un poco exageradas y eso es lo único que no me cayó tan bien del personaje principal. Sin embargo, al final te encariñas con ella. En este libro seguimos a una chica que tiene sobrepeso y no está muy cómoda con su físico, así que eso ha causado ciertas dificultades con su autoestima, pero tiene amigas que la apoyan y es una de esas amistades en las que te gustaría participar, y sí, todo es como muy, muy lindo en general. Le di 3 estrellas. Después leí el cuento corto de The Gentleman's Guide to Getting Lucky de Mackenzie Lee. Este cuento corto te lo mandaban si habías preordenado The Lady's Guide to Petticoats and Piracy, lo cual tuve que hacer porque quería leer este cuento corto y estuvo hermoso. Era todo lo que esperaba porque tienes más de los personajes del primer libro, pero tal cual es un cuento de 50 páginas que te aporta todo lo que querías ver entre Percy y Monty, y me encantó. Le di 5 estrellas. Y el tercero fue el audiolibro de The Dream Thieves de Maggie Stiefvater. Este es el segundo libro de la saga de The Raven Boys, y en este nos enfocamos más en el personaje de Ronan, que era un personaje del que no sabíamos tanto y causaba cierta intriga en el primer libro, pero en este podemos descubrir más cosas sobre él, y me encantó porque me encantan los personajes que son como oscuros y misteriosos, y porque sabes que hay algo atrás de esa historia. Y en este el grupo de amigos sigue con la búsqueda que había comenzado en el primer libro, y bueno, como es una secuela no puedo decir mucho de esto, pero le di 4 estrellas. Acabo de terminar de escuchar el audiolibro de Neverwhere de Neil Gaiman. Este es el primer libro de Neil Gaiman que leo y ahora comprendo totalmente todo el hype que está alrededor de este autor. No puedo creer que jamás hubiera leído algo de él y ahora quiero leer todo lo que tiene. Él también es el autor de Coraline, y de hecho este libro nos transmite toda esa vibra que logró transmitirnos Henry Selick en la película de Coraline, en la adaptación, que involucra fantasía pero cierta oscuridad y al mismo tiempo buen humor que te hace reír. Pero en este libro seguimos a Richard, que vive en Londres, un Londres común y corriente, hasta que conoce a Dor, que va a llevarlo a viajar a un Londres paralelo en el que vamos a conocer criaturas grotescamente divertidas y en el que ambos están tratando de resolver una situación que están viviendo. El audiolibro es narrado por el autor, entonces le da la entonación que él quiere y que él sabe que quiere transmitir en su historia, y también incluye musicalización y efectos de sonido que hacen que te envuelvas más en este mundo de fantasía, y fue hermoso. Me encantó y me encantaría volverlo a leer, esta vez físico, para no distraerme en ciertas ocasiones que luego me pasa con audiolibros, que me voy y me perdí algún párrafo o algo. Así que le di 4.5 estrellas, pero estoy segura de que si no me hubiera perdido estos cachos por ser audiolibro, le habría dado 5 estrellas. Y ahora tengo que leer todo lo que ha escrito Neil Gaiman. El audiolibro de Neverwhere también incluía la corta historia de How the Marquis Got His Coat Back, o sea, cómo recuperó el marqués su abrigo. Es un cuento súper cortito. La parte de esa sección en audiolibro duró como 1 hora y media, entonces es tal cual como para complementar un poco la historia, para tener un poco más de esta historia, pero ahora siguiendo al personaje de The Marquis. Y realmente la historia de este cuento corto no aporta mucho a la historia en general, pero es entretenido, es igual de gracioso como fue el resto del libro, así que le di 3 estrellas. Y por último leí el volumen 9 de Saga. Este volumen te destroza por completo. Lo malo es que esta vez vamos a tener que esperar mucho más por el siguiente número, porque el autor se va a dar un año de descanso de esta saga para poder trabajar en sus otros proyectos. Este volumen tiene un toque agridulce, pero aún así me encantó. Creo que la primera imagen de este volumen describe por completo lo que vas a ver en este número,
que básicamente dice estamos todos jodidos. Y creo que no es solo la descripción de este número, es la descripción de la saga por completo. Esas fueron mis lecturas del mes de octubre. Gracias por ver este video y nos vemos